Vamos a iniciar con la mesa 2. Una disculpa porque no hay opción de tomar elementos ahorita, sino más tarde. Pero hoy vamos a hablar sobre los derechos laborales, 30 años de cambios en América del Norte. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Felicito tanto a los organizadores como a los participantes. En esta mesa, como podrán ver, hay puras mujeres que vienen a hablar sobre los derechos laborales, lo cual creo que es muy significativo e importante. Y el día de hoy vamos a comenzar con la ponencia Condiciones laborales de los trabajadores de la industria automotriz mexicana en la transición del Telecán a TEMEC, que presenta Michelle Maldonado Alonso. Es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se encuentra actualmente elaborando su tesis acerca del papel del sindicalismo automotriz mexicano en la firma del Telecán. Sus temas de interés son los derechos laborales, historia de los movimientos sociales en la región y las ciencias políticas. Le vamos a dar 20 minutos para presentar y vamos a seguir con la misma dinámica. Al finalizar las tres presentaciones daremos tiempo para preguntas, comentarios, lo que gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Primero que nada, agradecer el espacio. Bueno, hacemos una pequeña introducción. El tema que les voy a presentar las condiciones laborales de los trabajadores de la industria automotriz en la transición del Telecán al TGE. Solo como una, por favor, una pequeña introducción. Pues, bueno, este 2024, como todos sabemos, cumplimos 30 años de la relación comercial. En Norteamérica constituimos una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ¿no? Y pues, en ese sentido, cabe preguntarnos cuál es el papel de la industria automotriz mexicana para la relación comercial de la región, pero principalmente nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Cabe resaltar que desde la implementación del Telecán en 1994, pues este sector ha experimentado un crecimiento enorme, ¿no? Contribuyendo para el 2022 con el 3.6% al PIB nacional. Es un escenario bastante prometedor, ¿no? Y en el que Estados Unidos pues, ha jugado un papel principal como destino comercial de los vehículos producidos en México, como se ha venido comentando, con un monto común de 129.680 millones de dólares para 2023, dentro de lo que destacan los ensamblados, partes y accesorios de vehículos automóviles. De ahí la importancia, ¿no? Pues estudiar la influencia del sector para la relación binacional y determinar si el éxito económico de la industria se ha traducido consecuentemente en buenas condiciones para la mano de obra que ahí se emplea. Históricamente, México se ha distinguido por ser un destino atractivo para los capitales transnacionales, precisamente por la mano de obra barata, ¿no? Y en general, pues por la laxitud de todos los controles fiscales, laborales, administrativos que siempre han existido, ¿no? Y pues Estados Unidos ha desempeñado un papel clave en este fenómeno, ¿no? No por nada, el más grande déficit comercial de Estados Unidos en tiempos de Telecán se atribuye casi por completo al comercio de vehículos con México. Bueno, como vimos al inicio de la administración de Trump, pues se acusó a México de la masiva fuga de empleos de los trabajadores estadounidenses para la relocalización de las industrias a México en busca de estas ventajas en los costos, ¿no? Y bueno, frente a este escenario, lo que yo pretendo estudiar, ¿no? Con mi investigación, es si esta nueva versión del tratado contribuyó precisamente para ponerle fin a este fenómeno. Se han mejorado concretamente las condiciones laborales de los trabajadores de esta industria, ¿no? Así, pues en este sentido, el primer elemento que incorpora el TN es el concerniente al capítulo laboral, ¿no? El capítulo 23, donde especial acento en los derechos de libre asociación, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil.
En el anexo 23A también trata sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y bueno, este anexo reglamenta el establecimiento de leyes laborales que garanticen esos derechos, ¿no? Como ya había mencionado la doctora María, y bueno, de esos compromisos adquiridos derivó la reforma laboral del 2019, que de hecho fue condición para la implementación del tratado, ¿no? Que se reformara la ley laboral en ese sentido, de los derechos colectivos, ¿no? De los trabajadores. Esta reforma pues, creó tribunales laborales independientes de la Secretaría del Trabajo y sustituyó al Centro Federal de Conciliación y arbitraje por el Centro Federal de Conciliación de la Justicia Laboral. Se ha derogado y adicionado muchas disposiciones en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Establecieron muchas pautas para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos frente a los agremiados. Y bueno, otra importante medida a favor de esta tónica reformista la situamos también el valor de contenido regional y el valor de contenido laboral. Para la industria automotriz, el valor de contenido regional subió de 62.5 en el Telecan a 75%, implementando las reglas para que los insumos y los autos sean considerados originarios de la región y gocen del rango de aranceles, ¿no? Y el valor de contenido laboral que estipula que entre el 40 y el 45% del valor de los vehículos se debe producir en toneladas donde los trabajadores ganen por lo menos $16 la hora, ¿no? Otro avance institucional lo constituye la creación del mecanismo laboral de respuesta rápida, un mecanismo bastante novedoso, ¿no? A nivel mundial que sirve para resolver incumplimientos en el respeto y ejercicio de los derechos de los trabajadores en sectores cubiertos, es decir, sectores cuyos bienes y servicios son objetos de comercio entre las partes, ¿no? La gran ventaja que ofrece este mecanismo es la rapidez, ¿no? La velocidad con la que actúa tiene un poder coercitivo para suspender las liquidaciones de las importaciones de estas empresas, ¿no? Que son señaladas por abusos laborales. Y bueno, este mecanismo ha sido activado en 21 ocasiones desde la implementación del TN, de las cuales 14 de ellas han sido en la industria automotriz y de otra parte, ¿no? Destaca el caso de Tridonex. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí es un recuento de los principales casos de los que se tuvo este mecanismo. El primero fue no fue el primero fue General Motors, pero empezaré con Tridonex. Esta es una planta de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas. La queja se presentó desde Estados Unidos por la Central Obrera de la AGDCO, que en acusó de declaraciones a los derechos laborales de representación sindical independiente, ¿no? Se alcanzó un acuerdo entre la empresa para garantizar los derechos, ¿no?, de los trabajadores a la libre asociación sin injerencia de los patrones y se retribuyeron pues, muchos salarios y liquidaciones a los desempliados. Otro caso importante que resalta, ¿no?, que la Motors y la Guanajuato se activó el mecanismo por el constante abuso del sindicato de la CDM Miguel Trujillo, ¿no? Comprobando con la empresa a los más de 6,000 trabajadores que ahí laboran, bueno, tras el desconocimiento de los trabajadores de su contrato colectivo de trabajo, votaron por uno nuevo, ¿no? Representado por el SINDIA, un nuevo sindicato con empresas para la base trabajadora. También destaca otro caso que para que padre Emilio Manufacturing era una empresa dedicada a la tapicería, la procedimiento de negras Coahuila. En julio del 2022, la Liga Sindical Mexicana denunció la vulneración de los derechos de libre sindicación, entre otros muchos serios abusos. La empresa pues, se negó a sujetarse al curso de remediación del mecanismo y cerró sus puertas, dejó en la calle a los trabajadores en liquidaciones y fichados en listas negras, ¿no? Otro de los casos más recientes se sucedió en Puebla, en Volkswagen.
mayo del 2024 Estados Unidos señaló abusos laborales, ¿no? Tras una serie de despidos injustificados en los procesos de revisión del contrato colectivo, de actividades sindicales al margen del sindicato que esa empresa tiene, pues sin embargo no se comprobó, ¿no?, que esos despidos se cubrieran por actividades sindicales y que esos grupos de despidos habían seguido pues, los procedimientos aplicables por la ley, que al final se reinstalaron a los trabajadores que habían sido despedidos y se liquidaron a muchos de ellos. Y la empresa se comprometió a respetar y promover los derechos sindicales de sus trabajadores, ¿no? Eh, lo siguiente. Gracias. Aquí pasaremos al tema salarial. Cabe ser aquí un pequeño paréntesis. Es importante mencionar que, bueno, existen muchas variaciones, ¿no? Cuando hablamos de salarios en la industria automotriz, y esto pues va en función de las plantas automotrices, ¿no?, de las zonas donde son ubicadas, de la antigüedad, etcétera. No obstante, según datos del Banco de México, entre 2020 y 2021, los salarios contractuales aumentaron 4.8% y 4.6%, y para 2022 incrementaron 6.8% con respecto a la misma evolución de los salarios de la era del decano, que pasó de 1.9 a 2.6 dólares la hora. Pues bueno, tenemos aquí el balance, ¿no?, que bajo la tónica del DM, pues el salario es una tercera parte de lo que en 25 años tuvo una plena sección, ¿no? Sin embargo, pues estos incrementos salariales se han visto con mayor frecuencia en el sector de ensamble, en el sector terminal automotriz, ya que en el sector proveedor los salarios siempre han estado mucho más deprimidos. Y hay que llevar otros factores que también determinan la precariedad salarial en la industria, ¿no? Sí, por favor, compañera. Eh, bueno, aquí retomando el tema del mecanismo laboral de respuesta rápida, que está concebido, ¿no?, para resarcir violaciones a los derechos laborales a través de quejas a las empresas, ¿no? Desde mi perspectiva, creo, ¿no?, que lo que tendrá que contemplarse por este mecanismo es que tal vez no son los sindicatos los que no permiten a sus trabajadores ejercer libremente sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que se tendrá que cambiar el enfoque para tal vez no sancionar o no señalar tanto a las empresas, señalar más a los sindicatos, ¿no?, que tienen los trabajadores. Es decir, pues en México no hay, según mi perspectiva, no han madurado las condiciones para que mecanismos como este surtan, o surtan efectos, perdón, de forma plena, ¿no? Y bueno, esto es lo que cito aquí a Alex Covarrubias, un especialista en la materia del Colegio de la Frontera Norte, y aseveró que el cambio vendría desde afuera, no refiriéndose con ello a que el tratado, a que la presión de actores externos como los sindicatos, ¿no?, de Estados Unidos, pues ha sido muy fuerte, ¿no? Sin embargo, pues constatamos que pese a la codependencia, ¿no?, de estos sindicatos estadounidenses que de allá han hecho las denuncias, porque evidentemente ellos no les beneficia y además les afecta que en México existan estas condiciones, porque las condiciones se multiplican el tiempo para ellos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ¿no?, a esta codependencia, ¿no?, que existe claramente la relación semi-nacional, lo que tenemos que hacer desde México, pues es transformar, ¿no?, el modelo laboral que tenemos, ¿no?, en el largo de décadas del Estado patronal, charro, ¿no?, de los sindicatos de protección, de los contratos de protección laboral, de la subcontratación muy presente en la industria y en toda la actividad económica mexicana. Y porque nuevamente nos pone la pregunta de si estos determinantes que se han ayudado, ¿no?, a, a, a los trabajadores a mejorar sus condiciones, y pues la realidad es que no, ¿no? El alcance de estos instrumentos, pues, no ha sido suficiente para salvar la deuda histórica, como decía la doctora en la mañana, ¿no? Para salvar la deuda histórica tiene que estar con sus derechos colectivos, ¿no? Que en un correcto ejercicio sería la base
para garantizar sus relaciones laborales y tener una mejor participación en el lugar de trabajo con consensuar mejoras, ¿no? Consensuar mejores condiciones concretas, ¿no? De vida y de trabajo. Y bueno, una pequeña posición que yo hago aquí acerca de la industria automotriz, y es que la industria automotriz mexicana ha sido desde el Telecán, pues el campo de pruebas de la integración productiva regional, ¿no? Condicionada por la internacionalización del capital, la relocalización de industrias, de los centros industriales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en el centro global, hacia la periferia como en México, pero en muchos países también, ¿no? Eso provoca, ¿no? Que la naturaleza de la industria automotriz esté muy dispersa, esté muy fragmentada, ¿no? Porque estas empresas, nuestros trabajadores responden a capitales distintos, con tradiciones distintas, modos de trabajo distintos que los aíslan de otros trabajadores que pueden estar sufriendo las mismas condiciones en otras plantas, ¿no? Pero por el hecho de que ya no pertenecen a la misma planta o del mismo país, por ejemplo, una planta Volkswagen de Alemania, una planta de General Motors de Estados Unidos, pues ahí se rompe, ¿no? Se rompe la solidaridad, o se rompen relaciones, ¿no? Que podría estar estableciendo la clase trabajadora en este sentido. Si ellos llamamos, pues, el papel de, como ya habíamos dicho, ¿no? Del Estado, el regulador, de la flexibilidad laboral, y todos estos aspectos, pues tenemos una clase trabajadora de cierta vulnerabilidad, ¿no? Como comentario final, ya estaría terminando, agregaría que además pues, de estas reformas que tendrán que ser desde México, desde la Ley Federal del Trabajo, desde instituciones como el Centro Federal de Conciliación del Registro Laboral, desde los tribunales laborales, pues creo que se debería de abordar de mejor manera el potencial del tema, ¿no? Y el especial que está enfocado a la gobernanza laboral, creo que se tiene que cumplir a cabalidad con lo que esté estipulado y, y establecer nuevos criterios enfocados a la recuperación salarial, no tomando en cuenta que pues los aumentos salariales y que se han venido en la industria no han ido a la del éxito económico, ¿no? De la prosperidad productiva de ese sector, porque no, lo hemos visto y pues creo que sin duda la industria automotriz mexicana pues sería un escenario privilegiado para que se puedan en práctica estos cambios, estas transformaciones en beneficio de los trabajadores, pero también en beneficio de la relación comercial con los Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias. Disculpa. Muchas gracias por la plática tan interesante en la que se analiza un sector que es importante y que nos da luz de lo que está sucediendo en los derechos laborales. A mí siempre me llama la atención este impacto que puede tener un tratado internacional en una política nacional, ¿no? En el que de cierta manera está tratando de buscar llevarnos a un lado, pero a veces queremos adoptar sin adaptar, ¿no? Queremos tomar y pensar que podemos hacer lo mismo en Estados Unidos o en la Unión Europea, pensando que tenemos las mismas condiciones. Sin embargo, yo sí estoy convencida que hay que adaptar. Eso no quiere decir que hay que pedir menos o mantenerse con un estándar bajo, al contrario, es simplemente considerar el contexto de la situación y empezar desde abajo esos cambios para que ya cuando los veamos arriba pues se pueda ver el impacto y el importa que es elevar la calidad de vida de los trabajadores, que es pues, la parte esencial e importante de ese sector, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la presentación de Marielín Miguel Rodríguez, que va a hablar sobre la transformación laboral en la era del PME, un balance de 4 años de impactos y oportunidades. Ella es licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Veracruzana
asistente de investigación y colaboradora en el programa de estudios sobre América del Norte de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la UE, bajo la dirección del doctor Daniel Pérez de León, enfocándose en temáticas de economía internacional, integración económica y el TME. Realizó una estancia de investigación en el grupo de estudios de las transformaciones de la economía mundial de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la tutoría de la doctora Ángeles Sánchez Díez en 2023, y actualmente cursa la especialidad de métodos estadísticos en la Universidad de Veracruz. Bueno, muchas gracias por estar desarrollando. Y bueno, pues, otra vez. Bueno, a lo largo de la historia, el crecimiento económico mundial ha definido de gran manera de cómo las naciones colaboran entre sí, y eso lo hemos visto desde los acuerdos comerciales como la ruta de la seda hasta los tratados de libre comercio que conocemos a día de hoy. Porque estos pactos han sido claves para impulsar no solamente la economía, sino impulsar la paz y la estabilidad entre países. Y es en este contexto como la relación entre México, Estados Unidos y Canadá ha jugado un papel muy clave. Pero con estos países puedan considerarse diferentes en muchos aspectos, hablando políticos, económicos y sociales, han encontrado puntos de convergencia que en su momento los llevó a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Un acuerdo que para ese entonces fue revolucionario porque abrió los mercados y fomentó, como ya lo mencionaba la licenciada Michelle, la cuestión en algunos sectores como el automotriz. Sin embargo, pese a al crecimiento económico que hubo, también se presentaron diversas críticas, pues entre ellas estaba la precarización del trabajo y la especulación financiera. Además, como también platicaba la doctora María al inicio de esta, de esta jornada, pues cuando el Telecán empezó en sus negociaciones había muchas preocupaciones en materia de los derechos laborales y ambientales, principalmente de parte de Estados Unidos, por parte de los demócratas. Es por ello que se crea el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte de manera paralela para intentar mejorar las condiciones laborales. Y eso, ya les y es en eso que la mayoría de los cambios que fueron presentados eran relacionados con temas sindicales y la mayoría de estos casos eran por violaciones de derechos laborales en México, donde el 80% de los casos trataban sobre la libertad de asociación y la negociación colectiva. Y a pesar de que en la CNA logró algunos avances, la fuerza no tuvo mucha fuerza en su implementación, porque con el paso del tiempo fue perdiendo relevancia y dejó muchos temas laborales en resolver. Y es por esto que con la después de 24, 23 años y 9 años de estar activos, se presenta un giro con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues él sentía que el Telecán era responsable de la pérdida de los Estados Unidos, especialmente por la competencia de los bajos salarios en México. Y es por eso que en 2017 empiezan las negociaciones y así es como nace el TEMEC en cambio en el 2020. No, y este acuerdo no solamente es más amplio, porque pasamos de 22 a 30 capítulos, sino que también aborda aspectos que antes habían dejado de lado, como son lo que recae en los temas laborales. De hecho, ahora pues, se presenta el capítulo 23, como también ya lo mencionaron, destinado a tener en materia laboral los casos de derechos de los trabajadores. En primer lugar, al considerar que ya se está poniendo un primer capítulo, todos consideran que está dando más de peso que hace al nivel de los temas económicos. En este caso, el TREC obliga a, el TREC obliga a los tres países a respetar los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, lo que significa, entre otras cosas, prohibir el trabajo forzado, eliminar el trabajo infantil y mejorar las condiciones laborales. Y es en este Y es en esto último que también que introduce un enfoque innovador en cuanto a la gestión de los derechos laborales mediante la creación del concepto laboral, que está compuesto por representantes de México, Estados Unidos y Canadá, que busca asegurar que se cumplan todo lo que el capítulo laboral aborda. Además, también, como ya nos han hecho mención, se establece el mecanismo laboral de respuesta rápida, que es el primero de su tipo y busca resolver disputas laborales en aproximadamente 4 meses. Y bueno, para resolver un poquito cómo funciona este proceso, por ejemplo, en el caso de que México sea el país demandado, Canadá y Estados Unidos evalúan la validez de la queja que presentan los trabajadores. Y si se considera válida, se presenta a México que tiene 45 días para responder y proponer un plan de reparación. Este plan pasa a ser registrado por la parte reclamante y debe de, pues, verse la Z y en caso de que no se llegue a un acuerdo,
se pueden tener sanciones comerciales y las contratas continúan hasta que el carne laboral confirme la reparación y en caso de que alguien se llegue a una reparación, pues las sanciones pueden continuar. En 2021, para ver un poquito de datos, de 2021 a 2024, Estados Unidos presentó un resultado de 22 casos contra México y lo que se ha producido es un beneficio para casi 30.000 trabajadores y además se han asegurado pago de retributivos y beneficios para más de 5 millones, por más de 5 millones de dólares. Sin embargo, en la existencia de este mecanismo se identifican algunas asimilaridades estructurales. Por ejemplo, para que esto se dé una queja contra Estados Unidos, el sistema es un poco más restrictivo, ya que las quejas solo pueden presentarse si la Junta Nacional de Relaciones Laborales determina que hay una violación, además de que esto deja a muchos trabajadores pues sin acceso al mecanismo, además de que no cometen los sectores como el de la agricultura, donde en primer lugar son las violaciones se presentan más, son más comunes. Un ejemplo claro de esta desigualdad es el caso de dos trabajadoras migrantes mexicanas, el caso de Maritza Pérez y Adaleli Ponce, quienes en 2021 presentaron la primera queja formal contra Estados Unidos. Esas trabajadoras denunciaban discriminación de género en los programas de migración laboral temporal, pues denunciaban que los trabajos que les estaban dando eran con un salario menor o de plano les estaban negando el empleo. Porque a pesar de que hubo apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos, tanto de parte de Estados Unidos, México y Canadá, no se estacionaron cambios concretos, lo que en primer lugar deja en evidencia que en Internet busca proteger los derechos de igualdad, a la no discriminación, puede tener una acción real para que se ve. Y aunque el capítulo 23 logró ciertos avances en la protección de derechos laborales, el caso de esta trabajadora muestra cómo muchas de estas medidas pueden ser superficiales y pues, tienden a veces a ser dependientes de cambios específicos, como lo que se vio cuando llegó Biden a la presidencia, pues muchos esperaban reformas migratorias más justas. Sin embargo, en su lugar vimos el endurecimiento de políticas migratorias, como fue la reclamación del título 42, que complicó más la situación de los migrantes. Y por otro lado, también tenemos el tema de las visas para trabajadores, específicamente la H2, que permitan a los empleadores de Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros, pero una de las críticas que se presenta es que tiende a priorizar los intereses de las empresas, pues aunque el TM se supone que garantiza a los migrantes los mismos derechos o de derechos equivalentes a los de los ciudadanos, en la práctica los trabajadores están atrapados aún con un solo empleado, lo que los deja vulnerables en situaciones de explotación y abuso. Y bueno, con todo este énfasis que estamos haciendo sobre la protección de los derechos laborales, nos lleva a plantearnos la pregunta de por qué, no sé, por qué es importante incluirlos en un tratado, ¿no? Y es que resulta que incorporar estas disposiciones en acuerdos como los STM no solamente responde a los claros intereses económicos, sino que también atiende intereses, una serie de intereses sociales. Pues al proteger los derechos de los trabajadores se reduce el riesgo de inestabilidad sociopolítica y asegura que las cadenas de suministro funcionen de una manera más fluida y justa. Por ejemplo, el TLC no solamente garantiza condiciones laborales justas, sino que también responde a una serie de demandas éticos, lo que fortalece también la estabilidad en el comercio internacional. Además, las normas establecidas en el tratado y el entorno geopolítico actual han ayudado a que México se posicione como un actor clave en las cadenas de suministro globales, como lo hemos también estado platicando a lo largo de este día. Por lo que incorporar normas laborales robustas también que protegen a los trabajadores también son cruciales para la resiliencia de las cadenas. Por ejemplo, al prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzado, el TEMEC también ofrece garantías, una garantía extra a las empresas para que puedan cumplir con la normativa internacional. En este contexto, la tenencia de Mutual que hemos estado platicando también ha convertido a además de un espacio prioritario de inversión extranjera. Según el Consejo Coordinador Empresarial, ha ayudado a reducir el desempleo en México. Pero aunque la reforma laboral de 2019 y el aumento de los salarios ha tenido cierto impacto, el país sigue siendo atractivo para las que las empresas buscan reducir sus riesgos y fortalecer sus cadenas de suministro. Y es que este fenómeno del nearshoring no solamente está respondiendo a la inversión extranjera directa, sino que también genera plataformas, genera empleos, impulsa la economía mexicana y además está trayendo inversiones en sectores más avanzados de tecnología, por lo que se realiza.
En el sector manufacturero, que sigue siendo clave para la economía nacional, en 2022 captó el 32% de la inversión extranjera y generó 42% de los empleos formales. Y en 2023 se habían perdido 750.000 empleos y se hizo la proyección que se esperaba llegar al millón, además de que esto se esperaba también que mejorara los salarios de la industria. El último dato anterior es que en 2026 México, Estados Unidos y Canadá tendrán la oportunidad de evaluar todo el desempeño a lo largo de los 4 años que han pasado y los dos que faltan de la evaluación para considerar posibles mejoras. Pues esa revisión no solamente define si el trabajo se extiende otros 16 años, sino que también eh, podría haber cambios en materia de seguridad y política que impactan en el mercado laboral. Uno de los principales retos es crear un entorno que permita retener y atraer talento, especialmente todo lo que hablamos del enfoque del mentoring, pues se necesita equilibrar la inversión en diferentes regiones, evitando que haya una concentración que afecte negativamente los mercados locales laborales. Además, es crucial atender disparidades en la carrera y en productividad para mitigar la migración interna y fomentar un desarrollo más equitativo en todas las regiones del país. Es aquí donde se presenta el Democratic Project, que es el líder de un proyecto que busca promover el diálogo entre los diferentes países para impulsar una mayor prosperidad y competitividad. Y en esto se divide por objetivos y algunos de ellos se encargan directamente en materia laboral. En este caso, el principal busca aumentar el empleo en sectores clave como la manufactura, el comercio, el transporte y los servicios financieros. Complementa las cuentas ambiciosas, busca llegar a los 83 millones de empleos para 2040 y 110 millones para 2050 en la región, lo que busca fomentar el comercio internacional, pero también generaría una dependencia de los empleos de las exportaciones. Sin embargo, esto también enfrenta desafíos que podrían comprometer esa competitividad, como es la escasez de trabajadores en la industria manufacturera y el aumento de los costos laborales, que si aún, pues si bien es cierto que aún existe una brecha entre los costos de México y Estados Unidos, un aumento de los salarios y un aumento de la productividad podría reducir esta ventaja poniendo en riesgo las inversiones para carrera directa. Y en cuanto a los temas de los trabajadores migrantes, ¿no? Es fundamental que su protección no solamente dependa del mecanismo laboral de nuestras familias, como lo hemos estado platicando, que se necesita un sistema más efectivo que permita detectar, monitorear y responder a los problemas laborales que funcione de la mano con este mecanismo, pero que no dependa solo de ese o completamente de ese. Además, se necesita revisar el sistema de visas, particularmente que ya mencionábamos de la Bachelor, ya que para que los trabajadores tengan la posibilidad de cambiar de empleador en caso de que no se estén respetando las condiciones laborales pactadas. Por lo que, en primer lugar, esto requiere una mejor coordinación entre México y Estados Unidos, como lo hemos visto en el sistema del programa de trabajadores agrícolas temporales que hay en Canadá. Asimismo, el Norwegian Project también propone triplicar el número de visas de trabajo temporal en la región para 2040, lo que permitiría movilizar más de 3 millones de trabajadores al año, facilitando también su desplazamiento para cubrir vacantes en sectores clave. Por lo que, considerando esta propuesta, es aún más indispensable mejorar y incorporar mecanismos que protejan y garanticen las buenas condiciones laborales de los migrantes. Además, es esencial fortalecer los programas de capacitación y educación para preparar a la fuerza laboral para responder a los desafíos futuros y por lo que se requiere la colaboración con las universidades, porque aunque México ya produce una gran cantidad de técnicos y ingenieros, esta cifra no es suficiente para responder a la demanda o la creciente demanda que hay en sectores como el automotriz, el aeroespacial, los farmacéuticos o el de semiconductores, por lo que alinear el sistema relativo a todas estas demandas es vital para el éxito. Y, bueno, ya para ir concluyendo, la revisión del TEMEC en 2026 es un momento, o será un momento decisivo para la región, especialmente cuando hablamos de que se presentarán cambios políticos para los tres países. Ya tenemos una administración de México y se esperan algunos cambios para Estados Unidos y Canadá, cambios similares, por lo que la dirección del tratado y su posible extensión depende de qué tan de la revisión conjunta que hagan los tres países. Además, aunque se ha necesitado satisfacción por figuras políticas mexicanas, como lo es Marcelo Ebrard o Raquel Buenrostro, en cuanto a los logros de Temer y su futuro, y para ellos existe optimismo, también es importante destacar la necesidad de evaluar cuidadosamente todos los desafíos que persisten y que venimos arrastrando desde el verano.
Por lo que el capítulo 23 no solamente debe verse como una serie de regulaciones, sino también como una herramienta estratégica clave, pues inclusive se garantiza que el comercio y la inversión beneficien no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores, que permitan un entorno laboral más justo y estable. Por lo que durante sus supervisión es esencial fortalecer esta dimensión laboral, ya que esta, como lo hemos visto, contribuye a mitigar riesgos tanto económicos en las cadenas de suministro y aumentar la resiliencia de la región. Es por eso que fortalecer la dimensión laboral y migratoria será fundamental durante toda esta revisión para asegurar un desarrollo equitativo y sostenible en la región y lo que garantizará a su vez una mayor prosperidad compartida de terreno también. Y bueno, sí, quería terminar. Sí, muchas gracias, Malevi. Muy interesante las observaciones que nos compartes, sobre todo en la parte en la que mencionas que es muy cierto que a veces tenemos tendencia a ver el lado positivo, todo lo bueno que nos trae un tratado, que siempre nos venía la idea, tratados de libre comercio, vamos a llegar al primer mundo, vamos a vender más, vamos a mejorar, vamos a elevar nuestra calidad de vida, y no nos tenemos a esa reflexionar en el impacto negativo que esto puede tener tanto a nivel político como a nivel laboral, como a nivel social, ¿no? De estos cambios que están llevando a cabo. Entonces, reflexionar sobre ese tema y como lo mencionas, desde las universidades, en las que también no solo deben de reflexionar, pero deben de formar a las generaciones que puedan beneficiarse precisamente de eso y no ser víctimas de estas circunstancias en las cuales pues no tienen lo necesario. Vamos a continuar con la última ponencia. Está con nosotros Cecilia Barrón Butrón con la conferencia sobre mujeres trabajadoras y violencia de género, el impacto del Telecán en Ciudad Juárez. Ella es diseñadora y comunicadora visual por parte de la UNAM, psicóloga social por parte de la UAM Xochimilco y actualmente es estudiante de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM. Desde junio de 2015 se ha desempeñado como profesor en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, donde ha trabajado con niños, niñas y adolescentes. Ha participado en diferentes foros sobre la no violencia, el género y los derechos humanos. También ha colaborado como voluntaria en proyectos como Contacto Joven del INPUBE en el área de derechos sexuales y reproductivos y ha sido tallerista por la no discriminación a favor de grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México por parte del COPRE. Ha colaborado en ejercicios de participación ciudadana durante 2 años consecutivos en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y actualmente continúa sus estudios en ciencia política y realiza labores de apoyo a la investigación en el Seminario Permanente de Estudios del Trabajo de la UNAM. Sus áreas de investigación y formación se centran en los derechos humanos, feminismo, derechos políticos de las mujeres y de las infancias en los estudios del trabajo. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes y sobre todo destacar que mi participación enfocada, digamos, en los estudios laborales viene como parte de esta colaboración del SPEF con el OREM. Yo, como les comentaba, Samantha, la doctora Samantha, tengo una formación como politóloga. Sé que la mayoría de aquí son internacionalistas, pero creo que convergemos cuando desde el feminismo se trata de hacer ciertas puntualizaciones sobre qué sucede con las mujeres en distintos temas, ¿no? Tratamos de hacer este análisis. Y sé que desde el feminismo internacionalista se han hecho muchos análisis sobre el impacto de la guerra en los cuerpos de las mujeres, pero me pareció muy importante atravesar también el estudio de el impacto del Telecán en el cuerpo de las mujeres, sobre todo en México, a partir de un caso que es muy conocido por todos y por todas. Entonces, podemos comenzar, por favor. En esta primera diapositiva, yo les muestro
una cita del caso de Claudia Ibet. Probablemente el nombre les es muy conocido. Y la quiero destacar porque dice lo siguiente: Claudia Ibet González seguiría viva si sus empleadores no la hubieran rechazado. La residente de Ciudad Juárez de 20 años llegó a su trabajo en la planta de ensamblaje 4 minutos tarde en octubre del 2001. Después de que la gerencia se negara a permitirle el acceso a la maquila, regresó a pie a su casa. Un mes después, su cadáver fue descubierto enterrado en un campo cerca de una transitada intersección en Juárez. Junto a ella fueron hallados los cuerpos de otras 7 mujeres. Entonces, el caso, perdón, de Claudia es paradigmático. ¿Por qué? Porque este caso es el que se suma a otros 2 casos y que se vuelven muy importantes en el caso que conocerán como internacionalistas de campo algodonero, de las familias de las víctimas contra el Estado mexicano, y que solamente hasta que es atraído por la Corte Interamericana de Derechos es que se empiezan a generar en México políticas, sobre todo desde el legislativo, para atender esta problemática. Entonces, a mí me parece importante porque existen ya muchos estudios que están demostrando la correlación que existió entre la inserción del liberalismo en Ciudad Juárez, del neoliberalismo en Ciudad Juárez, y el aumento de la violencia feminicida. Y que además este caso es un caso muy problemático. ¿Por qué? Porque se está replicando en otros estados. Se está empezando a replicar en Guanajuato, por decir alguno de ellos, pero se está replicando en más estados. La siguiente, por favor. Entonces, para darles un poco de contexto, quiero empezar caracterizando un poco a Juárez. Sabemos que además las entidades que se encuentran en las fronteras tienen problemas muy particulares. Y bueno, Juárez está caracterizado por distintas cuestiones. Ha tenido importancia histórica en México en distintos momentos, pero, por ejemplo, desde el 48 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, bueno, aquí les pongo algunos de estos datos. Pero lo importante de Juárez es que a partir de 1885 empieza a ser una zona de instalación de casinos y cobra aún mayor importancia cuando se da la prohibición del alcohol en los 30 en Estados Unidos, pues porque les hacía muy fácil el libre tránsito pasarse a México, claro, para volver de este lado, ¿no? Esto empieza a volver a Juárez una ciudad muy peligrosa, ¿no? Por este contexto de consumo de alcohol y de drogas. Y luego, en este contexto que ya se estaba instaurando, eh, luego tenemos el siguiente siglo, digamos un pequeño salto al siguiente siglo. ¿Por qué? Porque se empiezan a instalar a partir de los 60 en la industria maquiladora, específicamente en Juárez, ¿no? Y además hay programas que podemos revisar, como este de industrialización de la frontera, donde empiezan a hacer esfuerzos por atraer cada vez a más empresas, ¿no? El problema es que esta atracción, como lo que mencionaban hace rato, este intercambio comercial se hace sin análisis, se hace sin conciencia, se hace sin responsabilidad social de qué puede pasar cuando tú atraes todas estas empresas. Específicamente en los 80 hay un incremento de la población femenina. ¿Por qué? Porque por características ahí sí, literalmente biológicas de las mujeres, del tamaño de sus manos, de sus capacidades para el ensamblaje, empiezan a ser, digamos, la población favorita para contratar en estas maquilas. Pero también por cuestiones de subordinación, ¿no? Porque se cree que si tú contratas mujeres, las mujeres no se van a organizar, sindicatos, ¿no? Como que van a ser más maleables, como por este prejuicio social. Y hay otro factor muy importante que les añado aquí, que es que en los 90 empieza a crecer también la población masculina, porque, por lo que ya comentaba, ¿no? Se empieza a instalar también la industria automotriz. Aquí hay un problema que no quisiera yo que cayera en un tema de revictimización, pero aumenta la población masculina y hay una asimetría basada en los salarios. ¿Por qué? Porque a las mujeres les pagaban muchísimo más por sus trabajos en las maquilas que a los hombres en la industria automotriz, y en lugar de dirigir, digamos, este odio hacia las empresas, hacia los patrones que no les están pagando lo necesario, este odio se empieza a canalizar hacia las mujeres. Entonces hay autoras que empiezan a detectar que esta violencia feminicida también va dirigida por ese antagonismo que incidentalmente se crea. Entonces, en la siguiente les traigo, por ejemplo, este cuadro que va mostrando el aumento poblacional. Si se dan cuenta, de 1950 al 2000, o sea, la población de Ciudad Juárez crece increíblemente, ¿no? Para el 2003,
Nosotros sabemos que el caso de los feminicidios en Juárez comienzan en el 93. Ahorita voy a ir adelante y hacia atrás, pero hay trabajos que existen desde los 90 y que ya hablaban sobre la violencia sexual y la explotación que vivían las mujeres que trabajaban en estas maquilas. Pero además, las condiciones que existían de los casinos y todo lo que yo les comentaba van acercando también a los hombres más al consumo de drogas y al narcotráfico. Entonces, esta combinación empieza a ser como fatal, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la relación que yo quiero enfatizar aquí? Que cuando el Telecán en el 94 empieza a buscar regular lo que sucede en las maquilas, se da una aceleración en la cadena de trabajo. Ya hemos hablado en las estaciones anteriores un poco cuáles son las implicaciones de esto, pero esta aceleración trae una demanda por mayor productividad en las mujeres, lo que trae obviamente más estrés para ellas, pero un cambio social y empieza a transformarse la sociedad en Juárez. Como les decía, se habla de una supuesta inversión de roles de género porque las mujeres son las que están ganando más, están saliendo más de noche, están teniendo más libertad económica y no sé, no, como precisamente no se habla de una revictimización, se habla de una propensión a la violencia. En este contexto de misoginia dirigida hacia ellas, se les vuelve, digamos, sujetas propensas a la violencia. Y esta cita de acá me parece muy interesante, que les pongo del lado derecho, que dice, aunque la industria de la maquila ya existía antes del Telecán, es innegable que el tratado introdujo cambios significativos en ella, sobre todo en cuestión de género. Y lo que yo quiero enfatizar sobre todo es que pensemos que esta relación comercial no es solamente una relación comercial, no estamos hablando solamente de productos o de dinero, estamos hablando de vidas que están siendo afectadas y que hay una corresponsabilidad de los estados en saber cuáles son los efectos que está teniendo, digamos, esta inserción. ¿Hasta qué sigue, por favor? Bueno, entonces, bueno, sabemos que hay muchísimos autores y autoras que nos hablan de las sociedades fronterizas, de las sociedades del borde, específicamente en el caso de Juárez, ¿qué es lo que sucede? Yo les traigo aquí, digamos, 3 puntos. El neoliberalismo, la manera en que se inserta de manera tan fuerte, desencadena un desequilibrio que se entreteje con la violencia misógina feminicida. Sabemos que en el recorrido histórico que hacemos en la historia de México, hablamos, por ejemplo, de cómo fue la inserción de México al capitalismo, ¿no? Desde tiempos de Juárez, y cómo esto fue muy violento para la población. Aquí digamos que es un caso un poco más filtro en el tema de Juárez, porque ya no fue inserción al capitalismo, fue inserción al neoliberalismo de manera muy acelerada. Como les digo, todos estos programas también traen un tratado de la industria maquiladora Juárez muy intensificado, pero algo que ya mencionaban en presentaciones anteriores es que no hay una responsabilidad tampoco de las empresas, porque las empresas lo que les interesa es que están trayendo sus fábricas a Juárez con una reducción de costos, porque es a través del trabajo mal pagado de las mujeres que pueden ellos obtener mayores ganancias, ¿no? Las que siguen, por favor. Bueno, entonces, aquí yo les traigo un pequeño esquema de al menos dos de las autoras que yo toco en toda esta investigación, obviamente son muchísimas más, que nos hablan de algunos elementos que debemos tomar en cuenta cuando hablemos del ECAN y la violencia feminicida en Juárez, ¿no? Obviamente se va dando una concentración de riqueza en las empresas, y algo que mencionaban en las presentaciones anteriores y que me llamó mucho la atención en cuestión de derechos laborales, fue que las empresas buscan venir a México no solamente por digamos, la mano de obra mal pagada, sino por las débiles protecciones legales que tenemos para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces saben que si quieren cometer violaciones de derechos humanos, lo pueden hacer acá. Y ni las empresas se hacían responsables, digamos, de esta alta de feminicidios, ni el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ahí, digamos, era un estado de complicidad tanto entre empresas como entre gobiernos. Y también algo que sucede, que sabemos que sucede con el neoliberalismo, que es el traslado de poder, ¿no? Del Estado a las multinacionales, y en este traslado de poder, un lavado de manos, ¿no? De decir, no es responsabilidad de nosotros tampoco. Eh, y esta pregunta yo quiero hacer en el sentido en que
Ya lo habían mencionado, pero incluso cuando uno revisa la CLAN o incluso cuando uno quiere revisar estos apartados del Telecán o del PM que hablan sobre derechos laborales, realmente son muy breves y son insuficientes. Y que realmente la mayoría de las partes del Telecán están enfocados a proteger los derechos de los inversores, no así de los trabajadores. ¿La que sigue, por favor? Entonces, son muchos factores que se van conjuntando. Aquí yo les pongo los que destaco como más importantes. Se crea un espacio económico sin ley, ¿ok? Donde las mujeres son deshumanizadas y son reducidas a unidades económicas y a lo que pueden aportarle a las empresas. También hay una revictimización, ¿por qué? Porque en la población de Juárez, en lugar de que la población obviamente hiciera un análisis de qué era lo que estaba pasando y cómo este impacto del neoliberalismo aumentaba la violencia, les decían a las trabajadoras las están matando, las están matando porque salen de noche, por su forma de vestir, bueno, estos discursos que ya conocemos, ¿no? Por relacionarse con los hombres. Y este factor también económico, en el sentido de que obviamente hay una inhabilidad de México para lidiar con esa rápida neoliberalización de Ciudad Juárez, pero también que sabemos que es un principio neoliberal, el de priorizar la ganancia sobre la vida, ¿no? Entonces, no importa cuántas mujeres estén muriendo, siempre y cuando la industria maquiladora esté aumentando sus números. La consecuencia es esta que yo les pongo de este lado, que me pareció muy fuerte, que dice que de 2009 a 2011 se siguió, obviamente este fenómeno no acabó en 10 años. Y Ciudad Juárez dominó las estadísticas como la ciudad más peligrosa del mundo, solo por debajo de las zonas de guerra. La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí en este tema podemos hablar de temas que se van entrecruzando claramente. Un proceso migratorio también, obviamente, cuando las máquinas llegan, las otras empresas o la otra industria que existía en Ciudad Juárez ya no puede competir con la cantidad de empleos que están ofreciendo. Entonces, hay muchos agricultores que habían sido despojados de sus tierras filiales y que se van a trabajar a las fábricas locales. Como les decía, hay una corresponsabilidad porque esos feminicidios son pasados por alto por ambos países porque no tenían un costo político alto, ¿no? Porque no le daban importancia, las mujeres eran vistas como algo desechable. Pero obviamente otro fenómeno también es que se seguía dando un proceso migratorio externo, ¿no? Los hombres también como veían que no podían obtener buenos salarios en la industria automotriz y tampoco se podían emplear en las maquiladoras, siguen migrando a Estados Unidos y hay un castigo y una revictimización para las mujeres. Bueno, este panorama ya se los compartí antes, que es una parte como que también yo rescato en mi investigación, que dice, para que las industrias manufactureras puedan competir con aquellas de otras regiones, entran en complicidad no solo con el Estado, sino con los sindicatos y las asociaciones de dueños de maquiladoras para mantener los salarios bajos. ¿Por qué? Porque obviamente aquí las trabajadoras, digamos que no es que estuvieran atadas de manos, pero si tienes un sindicato que no va a estar velando por tus derechos, sino que va a estar en complicidad con el Estado, estas son cuestiones que se podrían negociar colectivamente, ¿no? Si ya sabes que hay una cuestión de inseguridad, ¿qué puedo negociar yo para que tú protejas a las mujeres, para que haya más transporte? Todo eso se puede negociar colectivamente, pero si no hay negociación colectiva, pues es imposible poder acceder a medidas de precaución. ¿La que sigue, por favor? Aquí les muestro como algunas redes que se van tejiendo precisamente en estos estudios. Como les digo, no es algo nuevo, la correlación que se encuentra entre Ciudad Juárez y el Telecán, la violencia sexual, los salarios bajos, una vigilancia también, se habla de una vigilancia sexualizada, ¿no? Tratando de revictimizar a las mujeres que podrían ser víctimas de esto. La que sigue, por favor. Y ya para concluir, bueno, algunas conclusiones que me gustaría que nos quedáramos es, obviamente son las empresas quienes se benefician de las libertades del tratado y no de las restricciones. ¿Qué pasa con las trabajadoras? Para mí eso sería algo central a discutir en 2026, cómo se van a proteger, sí, los trabajadores, pero también las trabajadoras que hemos visto que han sido pues, afectadas mayormente por este tipo de fenómenos feminicidas. Eh, lo que yo les comentaba, el abuso contra las mujeres está cimentado en las protecciones a los inversores. No se puede proteger a los inversores al mismo tiempo que están afectando a las trabajadoras. En los países, tanto México, Estados Unidos, incluso Canadá, tienen que reconocer la corresponsabilidad en las omisiones que tuvieron en esta neoliberalización
que hay obviamente despojo, explotación, deshumanización de las mujeres y que los feminicidios de las mujeres no deben de ser vistos como daños colaterales. Como les decía, este es un fenómeno muy específico porque se da en Ciudad Juárez, en esta ciudad fronteriza, pero el problema es que ya hay estudios de que se está replicando en otras ciudades muchísimo más abajo de la frontera, o sea, Guanajuato nada tiene que ver con la frontera. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda rumbo a esta revisión del 2020? Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por compartir con nosotros esta problemática específica, ¿no? De ver y visualizar a veces el impacto, porque podemos ver la teoría, podemos ver lo que se negocia, lo que se acuerda, pero cuando ya vemos en la realidad del impacto que esto tiene, pues en el grupo familiar, pero también en las personas en general, creo que eso hace mucho más visible lo importante que es tener cuidado precisamente a la hora de tomar estas decisiones, de estas negociaciones, considerar todos estos aspectos. Retomando el ejemplo que la doctora María nos dio con la Unión Europea, en la Unión Europea cuando van a implementar una política o un tratado, generalmente eso le corresponde a la Comisión Europea y lo que ellos hacen, que es una manera en la que tienen que trabajar, es primero tienen que justificar por qué lo van a hacer y cómo, y cuál es el impacto para todas las partes involucradas, tanto el impacto de firmar ese acuerdo como de no firmarlo, para ver esos dos lados. Y es algo que eso implica una gran reflexión, un gran estudio, un gran nivel de compromiso con lo que estamos haciendo y no tomar estas decisiones porque pareciera a veces que son caprichos de alguna administración en la que específicamente quiere alcanzar un objetivo y por lo tanto se empuja algo y sin realmente pensar en cuáles son esas consecuencias que posteriormente las vamos viendo a lo largo de la implementación de esas decisiones que toman. Entonces, bueno, hemos concluido con esta mesa. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, los invito a que indiquen quién quiere hacer algún comentario o alguna pregunta específica para que podamos continuar con este diálogo. Bueno, si vas a hacer un juego completo, es un buen momento para leer sobre qué era más, sobre pensarlo. Sobre todo, pero esas interpretaciones que están hablando de filosóficos, un poco pensar para algunos, ¿no? Pero poder centrarse en la justicia social, ¿no? De qué significa realmente el abuso del feminismo que era en el 19 y que en el 21 creo que muchas de las cosas que digo se dan como un efecto de competencia aquí creo que el caso de la cohesión por una serie de que pueda hacer puede conducir a este fenómeno económico de la ganancia privada sobre la persona. Y como la decía la amiga al principio de este evento, nosotros nos muy bien, ¿no? Sobre esta importancia de modelos de trabajo común, de que los sindicatos realmente funcionen, ¿no? De que se apegue con esta demanda. Y vemos la representación de todo ese derecho se discute, lo sabemos, ¿no? Y vamos a ver, por eso no vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos ponemos en la Unión Europea, que crea un modelo financiero sería el modelo gobierno macro y poder implementarlo en nuestra propia situación más. No podemos por lado y poder compartir por es importante, no que va de la mano y claro, hay muchas condiciones que se siguen, ¿no? Los balances deben ser más relevantes y los de este próximo tratado, ¿no? Gracias. Podemos ir en orden igual de eso, si quieren. Bueno, la plan fue un acuerdo paralelo para el CAC. Entonces, y pues respondía a la protección de los trabajadores, ¿no? Entre algunas
beneficios o resultados que tuvo. Lo platicamos por ejemplo, el, la mayoría de las violaciones que se presentaban eran en temas de asociación y negociación colectiva. Entonces, pues a grandes rasgos podríamos decir que permitió identificar la problemática, porque como lo estuvimos platicando, al final de los resultados eran los esperados, no tenían una respuesta a estas peticiones o a estas violaciones. Entonces ya posterior a esto, cuando se renegocia y se presenta el TN, pues ya en la primera sí que desaparece porque se incorpora ya en un capítulo específico al TN, el interés. Sí, sí, igual comentar que los casos documentados o los resultados documentados de Lacan en su tiempo fueron valiosos, sin embargo no fueron suficientes. El caso, por ejemplo, de la empresa Amazon en Tijuana, una empresa de otra parte coreana, que era proveedora de Hyundai. Hay un conflicto laboral bastante fuerte y bueno, entró a Isaacs. No vemos a que muy larga, pero sí entró como para defender, como para eh, responder con los trabajadores y al final lo que logró el reconocimiento del sindicato independiente de estos trabajadores. También destaca, pues más que nada, yo creo que muestra la solidaridad, ¿no?, de los trabajadores en la región, porque es cierto, o sea, que los trabajadores no tienen patria, ¿verdad? Así, como es el compañero, ¿no? Están atravesados por un tratado de libre comercio, pues las mismas condiciones que parecen en México, las parecen en Estados Unidos, y las parecen en Canadá, y las parecen en el sudeste asiático y en Argentina, ¿no? Entonces, evidentemente hubo muchas muestras de solidaridad en muchos conflictos laborales en Puerto Rico. Se activaron las trabajadores en la Alemania, gracias también a este mecanismo o a este instrumento que en su momento estuvo vigente. Sin embargo, pues como que no hubo mayor relevancia, porque creo que igual estaban, pues era un instrumento un poco prematuro, no necesitan las mujeres, hay que no sé, acceder a las condiciones en ese tiempo, menos existían, ¿no? O sea, cuando vino a ver y cuando vino más estas entidades, entonces, si buscamos que los resultados, sin embargo, no fueron tan significativos, son tan trascendentales. Yo te añadiría esta parte que muchas organizaciones sindicales que tienen como decirlo, esas unidades ya de género integradas, o incluso redes de mujeres sindicalistas o sindicalistas feministas, justo están haciendo esta puntualización de que ni en el ACRAN ni en el capítulo 23 hay un enfoque de género. O sea, no se determina qué sucede en casos de abuso sexual, en casos de discriminación, y que, o sea, de acuerdo con datos de la OCDE, pues las mujeres siguen, digamos, sigue existiendo una brecha salarial y no están siendo incluidas en estos trabajos, y obviamente no hay una respuesta sobre cómo se les va a incluir, ¿no? Pero lo mismo, o sea, si nos ponemos paso por paso en la legislación a querer hacer estos ajustes, o sea, no vamos a acabar. El punto es, como decía la doctora María, o sea, dejar claro que ellos pueden negociar colectivamente y entonces estos casos van a poder pasar muchísimo más rápido a la atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que fue una sesión muy interesante, muy productiva, y creo que con el tema de la equidad de género, pues aquí está también en cierta manera representado, y
esto que comentaba ahorita Cecilia, para relacionado con la equidad de género en el pago, por ejemplo, de la disparidad, porque en los países más desarrollados han logrado erradicar ese problema. Lo han disminuido significativamente, pero creo que todo esto también tiene que ver con la educación. Yo tengo una hija que tiene 14 años, que es adolescente, y me preguntó, me dijo, yo me tengo que hacer un trabajo sobre equidad, ¿y qué puedo, de qué puedo hablar? ¿Qué puedo dar de ejemplo? Le dije, bueno, pues el primero es la salarial. Me dice, ¿cómo? Le dije, sí, una mujer y un hombre que realizan exactamente el mismo trabajo y tienen las mismas calificaciones, las mismas cualidades en todo, pues le pagan más al hombre que a la mujer. Y me dice, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo. Si me dijeran, bueno, estudió más, se preparó mejor, sabe hablar otros idiomas, tiene otras cualidades, pero si son las mismas, ¿cómo te justifica? O sea, ¿cómo pueden decir que una mujer, por ser mujer, tiene que ganar menos? Porque eso va a crear desbalance a la familia, porque si ella es la que aporta más dinero, entonces ya el núcleo familiar se va a ver afectado. O sea, ¿cómo lo justifican, no? Y es algo que creo que es importante también nosotros trabajarlo desde casa, desde nuestras familias, poder identificar esos temas en los que no debería estar permitido, no es normal que a las mujeres nos quieran tratar menos o decir que valemos menos o que no tenemos derecho a recibir más y esforzarnos más para obtener algo distinto, diferente a los demás, ¿no? Antes se creía que como el hombre era el proveedor de la familia, pues tenía más obligación y más necesidad, pero pues eso ya no aplica. La mayoría de las familias pues, son las madres solteras las que proveen, en muchos casos, y creo que este tema, tanto en los tratados de libre comercio como en las relaciones laborales, como en las relaciones dentro de las universidades y entre pares, todo esto, es un tema pues, que está vigente y que tenemos que seguir trabajando tanto por los derechos laborales, a veces no necesariamente tiene un impacto directo en nosotros, pero sí en personas a nuestro alrededor, y creo que es importante quitarnos esa indiferencia de decir, bueno, pues a mí realmente no me está impactando, pero pues puede impactar a alguien cercano a ti también, pero lo está haciendo y no estamos visualizando ese tema, y tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, pues tenemos que siempre poner ese énfasis, ese enfoque en estos temas que al final son extremadamente importantes como sociedad. Muchísimas gracias.